Ayer no tuvimos espacio para los comentarios y era el aniversario de José Francisco Peña Gómez. Yo fui un amigo personal de Peña desde los primeros momentos que él se incorporó a la política. Yo había salido de la cárcel y estaba en Salcedo en la organización de un acto público, el primer acto público de los sobrevivientes de la 40, donde Manolo Tavares iba a hablar. Y en ese sentido estaba en el parque de Salcedo cuando me encontré con el negro. Nos saludamos, nos conocimos. Me dijo: yo ando organizando las nuevas fuerzas del Partido Revolucionario Moderno que Juan Bosch ha traído aquí. Y dije: yo te puedo ayudar a que tú hagas ese meeting que va a ser aquí. Y él se quedó para ver el meeting que nosotros hicimos. Pero ahí surgió ese vínculo personal con él. Y creo que ahora el recuerdo, con la idea que yo tengo en la vida, el pasado no tiene arreglo, pero es una referencia. Peña Gómez es una referencia de muchos aspectos. Era un muchacho tan humilde que no tenía ni nombre propio. Sus padres, ante la masacre que Trujillo desarrolló en 1900, a finales del 30, se fueron y dejaron a Peña Gómez aquí en la casa de unos compatriotas amigos en Mao. Y él no es ni Peña ni Gómez, ese fue un nombre natural para declararlo, porque con la salida de su padre, él quedó totalmente abandonado. Y hago esto para significar el origen humilde de este hombre. Y él fue capaz, en esa situación, de ir a la escuela, de hacerse bachiller, de ir a la universidad, persistiendo en la autoformación. Él es un modelo del desarrollo personal, de la resistencia frente a las dificultades. Es un maestro que nos enseñó con su ejemplo que uno no se puede rendir frente a ninguno de los problemas de la vida. Y además fue un hombre honrado. Los políticos que no aprovechan su cargo son unos pendejos, y Peña Gómez en ese sentido fue un pendejo ilustre, porque él no aprovechó su cargo de política, ni especuló, ni le sirvió a nadie. Yo recuerdo a este hombre con toda la vitalidad con la que se impuso y sobrevivió. E incluso yo fui diputado, porque en nombre de nuestra amistad él me pidió que aceptara que su partido me postulara. Y planteó que yo fuera el número 1, porque en la época era la dirección que ponía el orden de la jerarquía. Sus compañeros resistieron a que trajeran ninguna gente de fuera, ponerlo de primer orden, y aceptaron que fuera el número 2, porque el primero era Tony Raful. Es decir, que mi vínculo con él fueron profundos y estrechos. Y yo creo que la significación que tiene ese hombre, que tenía en la mente la idea de que el pueblo primero, y sobre todo que los de abajo tenían que tener una participación ordenada, que fue inmune a todas las provocaciones de soborno. Puedo decir hoy que Maximiliano Gómez y yo, en una ocasión en la que él estaba profundamente destruido, sin cuarto, nosotros dos, puedo decirlo hoy, organizamos una acción de tener un depósito de dinero que iba a ser una institución. Y Moreno y yo logramos entonces darle algún tipo de recurso a él. Yo hablo con la conciencia de que ese fue un hombre indestructible, que no tiene ninguna asociación con las vagabunderías de la política, y que era portador entonces de un proyecto de libertad y de democracia que no tenía precedente. Humilde, pero no se doblegaba. Su muerte puso en evidencia que este país tenía en él una guía que se expresó en la unidad de su partido,
que se manifestó en la propia guerra de abril en la que se produjo ese hecho, y él fue un promotor y junto con nosotros estuvo vinculado al esfuerzo nacional que se hacía de resistencia a los yanquis, que fue indoblegable frente a la presión norteamericana sobre todo, e incluso frente a sectores de la burguesía que tenían alimentado por el odio de Balaguer una cierta reserva con Peña Gómez. Peña Gómez es el más alto símbolo político de este país después de Juan Pablo Duarte, para mí, porque fue un hombre íntegro, transparente, decidido, humilde y que nunca aceptó el poder para un beneficio personal. Y ese espíritu lo llevó a nivel mundial porque sus amigos eran demócratas en todas partes. Y él murió entonces en este país, lejos de llegar al poder, que se le impidió en 1994, porque Balaguer impidió que Peña Gómez fuera el ganador porque no aceptaba la renuncia, y mucho menos con la conciencia antinegroide y antihaitiana que Balaguer alimentaba enfrentando a Peña. Al recordar a este hombre, yo quiero que los que le conocimos tengamos presentes sus virtudes para que en nombre de él seamos capaces de seguir el camino de la dignidad política que él marcó abiertamente.